Bueno, es un placer darles la bienvenida a este panel de legales. Estamos aquí en vivo desde Montevideo, Uruguay. Parte de este panel y la moderadora están aquí también en el estudio con nosotros y tenemos integrantes que están en Argentina y en Brasil. Voy a presentarles a Florencia Castañola. Ella es abogada y socia de Guyer y Regules, uno de los sponsors de este Blockchain Summit Global 2020. Pablo Zaneta, abogado, fundador de Estudio Crypto Evolution. Daniel Ribnik, desde Argentina, que es founder y managing partner de Enterprising. Rossini Cadamani, abogada y CEO de Blockchain Academy desde Brasil. Y la moderadora es Agustina Pérez, abogada y escribana. Forma parte del grupo de Legal Hackers de Montevideo. Integra la Comisión de Derecho Comercial y Comisión de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Así que, Agustina, te doy el pase para que moderes esta conversación, esta charla, este panel acerca de legales. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Y primero que nada, bueno, en representación de todos los miembros del panel, queremos agradecerles a toda la producción, el equipo de Blockchain Summit Global por la invitación y, bueno, felicitarlos por en estos momentos de pandemia justamente lograr reclutar todos esos speakers a nivel nacional e internacional. El planteo de este panel va a ser más que nada intentar hablar, discutir, dar recomendaciones y plantear desafíos en aspectos concretos que tienen que ver con el blockchain, con las criptomonedas y el derecho, mencionando obviamente aspectos regulativos e intentando justamente como tenemos speakers de otros países de Cono Sur, darle un margen regional. En el presente vamos a estar hablando en una primera instancia con Pablo Zaneta sobre la Travel Rule, que justamente consta o se plasma en las recomendaciones de Gafi y que tiene que ver con una serie de medidas que tiene justamente con todo lo que es antilavado y medidas contra el terrorismo. Después, en una segunda instancia, vamos también a estar mencionando su impacto que tuvo a nivel nacional de nuestra legislación y después darle un pase también a los speakers que están en los otros países para tratar los temas de DeFi y de stablecoins. Así que bueno, ahí podemos ver a Daniel y a Rosin, que es un gusto tenerlos con nosotros. Gracias. Bueno, un placer poder estar todos juntos para justamente poder intercambiar opiniones en cuanto a estos aspectos. En primer lugar, bueno, Pablo, justamente como mencionaron que es CEO de Crypto Evolution, estuvimos hablando un poco y nos va a plantear justamente los desafíos que presenta esta Travel Rule que se plasma en las recomendaciones de Gafi. Así que, Pablo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también por la oportunidad a los organizadores de Blockchain Summit y a las compañeras de panel, a los compañeros que están en Brasil y en Argentina. Bueno, la intención es hablar de la Travel Rule, pero no como una recopilación de artículos o de letras, sino llevarlo a la práctica y al impacto que tiene en el mundo de las criptodivisas y en su adopción. La Travel Rule, la designación Travel Rule parte de una normativa americana del año 96, que es la Bank Security Act, que básicamente estableció ciertos procedimientos de cumplimiento que deberían verificar todas las transacciones autorizadas por determinado tipo de instituciones financieras, ¿sí? ¿En qué se tradujo eso? Básicamente en lo que vemos cuando hacemos, por ejemplo, un giro al exterior y vemos que la transferencia está identificada con un número de IBAN, ¿verdad? Que tiene una secuencia de números que corresponden al país, al banco, al branch del banco, si lo hay, y al número de cuenta del beneficiario y del origen y del beneficiario, perdón, debí decir, y los demás requisitos de cumplimiento se dejan a nivel local para la institución de intermediación financiera. Eso habitualmente va junto a un SWIFT y eso es lo que compone el protocolo de transferencia que tenemos en el mundo del dinero fiduciario tradicional, ¿verdad? En junio del 2019, Gafi emite una guía de recomendaciones para lo que denomina Virtual Asset Service Providers. Y esa guía tiene un anexo, que es el anexo A, que básicamente es interpretativo de las recomendaciones, básicamente la 15 y la 16, pero aplican de la 10 a la 21
de las recomendaciones de Gafi para nuevas tecnologías, ¿verdad? De esto, lo que creo que es considerable, es importante que nos concentremos es en qué es un Virtual Asset Service Provider y qué es en definitiva lo que logra la aplicación por analogía o la adaptación por analogía de lo que en origen era la Travel Rule americana para instituciones de intermediación financiera que trabajan con dinero fiduciario al mundo de las criptos, ¿sí? La definición de Virtual Asset Service Provider es muy amplia, muy amplia. Es tan amplia que básicamente implica, abarca a cualquier situación en que una persona física o jurídica realiza una operación a nombre o por cuenta de un mandatario o un usuario, en este caso de una criptodivisa, que deriva en la transferencia, una transacción de un activo virtual de esa persona física o jurídica a otra persona física o jurídica. O sea, básicamente se aplica cualquier transacción con criptodivisas. Eso es lo que es, en definitiva, lo que se aplica, ¿verdad? Entonces, eso hace que la definición de Virtual Asset Service Provider sea tan amplia que, sin perjuicio de que ha habido algunas publicaciones o intervenciones de autoridades que dicen que, por ejemplo, los mineros no serían Virtual Asset Service Providers o la infraestructura del ecosistema cripto no estaría abarcado como una forma de protegerlo, en los hechos sí ingresan en la definición. La definición es tan amplia que los únicos que quedan afuera son, por ejemplo, los desarrolladores que hacen, no sé, un front-end design para una billetera, o los que proveen un poco de código. Son los únicos que no serían Virtual Asset Service Providers, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Se genera una incompatibilidad grande porque aquella estructura que habíamos mencionado de cómo funcionaban los requisitos de cumplimiento en las transferencias de dinero fiduciario a partir de la Travel Rule original no son aplicables a cómo funcionan las criptodivisas y a cómo funcionan las transacciones entre billeteras de criptodivisas. Nosotros teníamos el número de IBAN y el SWIFT, ¿verdad? En las criptodivisas tenemos una dirección pública de origen, que es la que envía la criptodivisa, digamos. Tenemos una dirección pública que es la de destino, que es la que recibe la criptodivisa, y lo que tenemos es un Transaction ID, un ID de transacción, que es incluido en un bloque, que el minero, con todo un proceso, lo junta con todas las demás transacciones que incluyen el bloque, y bueno, y del bloque ser elegido forma parte de la famosa blockchain, ¿verdad? Pero el problema que se presenta es que el Virtual Asset Service Provider no tiene forma de conocer y de registrar y de poner a disposición de las autoridades o de cualquiera que se lo requiera la información que se le exige en virtud de la Travel Rule. ¿Por qué? Las billeteras de Bitcoin, entre otros motivos, las billeteras de Bitcoin se generan en forma aleatoria. Una misma billetera, a partir de una semilla, puede generar un sinfín de claves públicas. Entonces, si bien el Virtual Asset Service Provider, en el caso, por ejemplo, de un exchange, puede saber quién origina la transacción teniéndolo registrado, es muy difícil que pueda cumplir con el requisito de saber quién es el destinatario de la transacción antes de autorizarla. ¿Me explico? Claro. Eso puede llevar, en un caso extremo, patológico, de una mala aplicación de la normativa, y de hecho está pasando, a que en realidad lo que se logre sea una clasificación indirecta de transacciones entre ilegales y legales, dependiendo de que cumplan con requisitos que muy pocos actores del ecosistema están en condiciones de cumplir, y que es dudoso desde el punto de vista jurídico si es razonable aplicar una presunción de ilegalidad sobre un mecanismo que está solucionando problemas reales.
Es que lo que plantea justamente Pablo es un tema de que justamente es una tecnología muy dinámica. Y uno de este desafío que vos estás mencionando es justamente se trató en la reunión plenaria que hubo a mediados de este año en cuanto al Gafi, que justamente se hizo un análisis de qué países miembros pudieron aplicar todas estas recomendaciones en su régimen regulatorio y qué fueron los problemas o barreras con las cuales se encontraron justamente en cuanto a toda esta parte como de recopilación de datos, o este compliance que se quiere aplicar a las criptos, que es distinto. Una cosa es poder aplicarlo a las criptomonedas, que son tecnologías dinámicas, y otra cosa es justamente poder aplicarlo en las transacciones tradicionales, por decirlo de alguna forma. Exacto, exacto. Y bueno, para poner un caso concreto, nosotros todos hemos asistido a enormes fenómenos migratorios en los últimos años, de gente que tiene que irse de sus casas, de sus países, por persecuciones políticas, por guerras, etcétera. Esas personas se van de sus países, dejan a sus familias atrás, llegan a un país nuevo, de repente consiguen cualquier medio de vida para sobrevivir y están pensando en su familia, como hacemos todos nosotros. Y de repente, para llevarlo a términos económicos uruguayos, pueden mandarle 500 pesos a la familia, 400 pesos. ¿Tá? Estamos hablando de $10 para asegurarse que comen. Eso con una transacción de Bitcoin la pueden hacer. Sin embargo, la regulación, ¿qué hace? Que por defecto el sistema formal ofusque esa posibilidad. Y estamos de acuerdo en que es razonable que la persona pueda usar todos los mecanismos que pueda para enviarle comida a Claro, su la familia. inclusión financiera es obviamente es Exacto. una medida. Ese es el gran desafío, me parece. Exacto. ¿Cómo Bueno, hacemos para amalgamarlo? Muchas gracias, Pablo. Y ahora, justo, Florencia, quería consultarte, yo sos técnica en FinTech, ¿cuál es el impacto de este tipo de recomendaciones en nuestra regulación? Bueno, muchas gracias primero nuevamente Blockchain Summit por la invitación. Es un gusto estar acá. Y bueno, en Uruguay, la verdad que habiendo escuchado hoy más temprano al presidente del Banco Central, las noticias creo que son muy buenas. Por lo menos eso en los titulares. Tenemos desafíos por delante como país, pero creo que estamos muy bien posicionados. Entonces, lo primero es que esta Travel Rule de la que viene de mencionar Pablo, efectivamente en Uruguay no la tenemos incorporada aún. Es parte de lo que seguramente Uruguay y otros países miembros del Gafi van a tener que ir lentamente incorporando, pero hoy no la tenemos e incluso tuvimos el año pasado, en mayo, en Uruguay, la inspección de Gafilat, donde ya estaba de alguna forma la referencia dentro de la recomendación de Gafi a los activos virtuales y este tema no fue observado. Si bien sí se mencionó de que falta por parte de Uruguay el tener una identificación y evaluación integral de las nuevas tecnologías en cuanto a los riesgos de lavado, no, Uruguay salió muy bien parado de la evaluación que tuvo en estos temas frente a Gafilab, donde se dijo que hay un cumplimiento técnico de las recomendaciones en general, altamente cumplido están casi todas ellas. Ahora, obviamente, esta nueva recomendación, esta nueva realidad que estamos viendo a nivel mundial de activos virtuales y de estos prestadores, no es ajena a Uruguay. El Banco Central ha publicado recientemente un plan que piensa llevar a cabo entre el 2020 y el 2028, o sea, es a largo plazo, mediano y largo plazo, donde ya incorporó y detectó dentro de las medidas que piensa llevar adelante para dar cumplimiento a estas recomendaciones que dejó Gafilat a fines del año pasado, incluyó el adoptar medidas legales y regulatorias para llevar a cabo o regular la recomendación número 15, específicamente vinculado con los prestadores de servicios de activos virtuales. Con lo cual, es de esperar que próximamente el Banco Central avance en algún tipo de regulación. Ahora, eso que avance sobre esta regulación no quiere decir que al día de hoy este tipo de empresas ya no tengan en Uruguay algún tipo de norma que le aplique. Es decir, como viene a decir Pablo, el gran problema que trae la Travel Rule seguramente es la amplitud de la definición que trae de los prestadores de servicios de activos virtuales y también de los activos virtuales indirectamente, porque no hay un acotamiento del alcance. Entonces, ahí lo que puede pasar es que incluso hoy en día algunos prestadores de servicios de este tipo ya tengan indirectamente que se le aplique algún tipo de regulación porque por la actividad financiera o la función financiera que desarrollan ya esté abarcado por alguna de las regulaciones del Banco Central. Es decir,
No hay que tampoco pensar que va a empezar a regir todo de una sola vez y cuando hablen de prestadores de servicios de activos virtuales, sino que hay que tener cuidado de no estar ya dentro de esta normativa. En cuanto a los activos virtuales, también tienen una amplitud enorme. O sea, todos sabemos que las criptomonedas tienen distintas funciones de la más variada índole. Incluso hemos tenido algún caso concreto donde presentó un caso puntual frente al Banco Central y solicitando que se expían acerca de si entienden que una especie de token específico que se iba a utilizar para ejecutar, por ejemplo, smart contracts en este caso, y dentro de un sistema cerrado, si era o no era algún tipo de bien regulado por el Banco Central. El Banco Central, efectivamente, en ese caso puntual, entendió que no era dinero electrónico ni ningún otro bien o actividad regulada por el Banco Central, ¿tá? O sea que hay que ver caso a caso y entenderlo desde esa perspectiva. Ahora, para adelante, ¿qué es lo que se nos viene? Seguramente, y hoy ya lo mencionó el presidente del Banco Central, se va a instaurar dentro del Banco Central un hub regulatorio de innovación, lo cual es muy bueno y ahí, digamos, es donde creo que hay que poner mucho foco. Todos sabemos que la sobreregulación, sin realmente haber hecho una evaluación previa en cuanto a dónde efectivamente están los riesgos y más en materias de lavado de activos, dónde están efectivamente esos riesgos y cómo mitigarlos efectivamente, no sirve mucho si uno va a avanzar una regulación sin conocer efectivamente cómo funciona. Entonces, estos hubs regulatorios que vemos que se mencionan ya y que lo mencionó el presidente del Banco Central junto con otros mecanismos que aparecen digamos, en los planes del Banco Central, como tener mesas interdisciplinarias con gente del Banco Central, del Poder Ejecutivo, agentes de mercado. Creo que todo esto es muy bueno, que permite que haya, que se dé un entendimiento. El regulador evidentemente está abierto a entender cómo funcionan las nuevas tecnologías, las tecnologías disruptivas como puede ser el blockchain y las criptomonedas. Y entonces con esa visión creemos que estamos en el camino correcto y que Uruguay seguramente vaya a avanzar. Esperamos que en la forma correcta con este entendimiento que es muy importante, como lo mencionaba ya Pablo antes, ¿no? Sí, creo que justamente con la ponencia hoy de Diego Labat hay una perspectiva positiva en todo lo que tiene que ver justamente con la parte de avance en estos aspectos. Por otro lado, vamos a pasar a darle a consultar justamente a Daniel. No sé si Daniel estás ahí en línea. Hola. Daniel, ¿cómo estás? Bien. Justamente, bueno, contigo queríamos charlar un poco el tema de las DeFi, que son estas plataformas justamente financieras descentralizadas, que están vinculadas a toda la parte de activos virtuales, bueno, obviamente la utilización de smart contracts y que justamente también van ligadas a las stablecoins. Que las stablecoins, bueno, fueron creadas en cierta medida para justamente combatir la votabilidad de las criptomonedas, justamente tipo que pueden ser colateralizadas, respaldadas por monedas fiat, por commodities o por otras criptos, o simplemente establecer su estabilidad a través de algún tipo de algoritmo. Así que bueno, quería saber un poco qué desafíos ves vos, Daniel, en cuanto a justamente esta nueva era de las DeFi y las stablecoins. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta ahora, siempre que se habla de regulación, se piensa en un punto de control. Si pensamos en la economía centralizada, el punto de control es el sujeto pasivo, el contribuyente, el sujeto obligado. En la economía descentralizada, el punto de control, ¿sabés quién es? Cada uno de nosotros. O sea que las regulaciones deberían enfocarse en cada uno de nosotros. ¿Esto se puede lograr? Sí, se puede lograr. Lean el libro 1984 de George Orwell y ahí van a ver cómo se puede lograr el control sobre cada uno de nosotros. Además, ¿cuál es el objetivo de esta regulación sobre DeFi o DeFi? Porque no hay ningún dato hasta ahora de que se esté utilizando el DeFi para financiación del terrorismo o para lavado de activos. Con lo cual, sería interesante conocer cuál es el objetivo. Acá se habló, Pablo había hablado del tema del enfoque sobre que quedarían por fuera de la Travel Rule los programadores de las
finanzas descentralizadas. Bueno, no tan afuera porque recordamos el caso de EtherDelta, que, bueno, uno de los programadores fue sancionado por la Securities and Exchange Commission por haber tenido el control en algún momento de una plataforma, y se está empezando a utilizar un lenguaje de que el programador debería saber qué es lo que está programando, e incluso se ha hablado de que no debería poder prestar servicios a ciertas personas, de saber que su trabajo va a ser utilizado con algún objetivo en las finanzas descentralizadas, lo cual realmente es un peligro tremendo para la libertad de comunicación, para la libertad de contratación, para la libertad de expresión, y estaríamos entrando en un mundo de censura en la que uno debería, antes de hablar con una persona, pensar si esa persona, para qué puede llegar a utilizar lo que uno le está diciendo esa persona. Bueno, un mundo que no me quiero imaginar lo que podría llegar a ser. Otra cosa que está proliferando, y ya ahora voy a dar nombre y apellido, el Consejo de la Unión Europea ha emitido una declaración según la cual no podría empezar a funcionar ninguna moneda estable sin antes tener todos las cuestiones regulatorias previamente definidas e identificadas. Lo cual, bueno, volvemos a esta cuestión de que las personas, la gente se comunica, contrata y aparece la innovación, aparece la creatividad, aparecen las ideas, que esa idea eventualmente podrá ser algún tipo de solución tecnológica de las finanzas o no, pero no se puede saber de antemano. Entonces, si es necesario obtener la aprobación previa, por supuesto que esto es un freno tremendo para la innovación y para la aparición de nuevas soluciones. Más allá de lo que decíamos hace unos instantes sobre el peligro que eso produce para la libertad de comunicación y la libertad de contratación. Otro organismo que ha estado tratando de abordar estas cuestiones es el Financial Stability Board de Suiza, y propone para el tema de las monedas estables aplicar un mantra, que es el mantra del el mismo riesgo, mismo negocio, mismas reglas. Y en ese sentido propone la creación de una nueva categoría de activos, que es la categoría de las stable coins o stable currencies, y define a las monedas estables utilizando como criterio que son criptoactivos que tienen un mecanismo de estabilización que tiene como objetivo mantener un valor estable. Bueno, no sabemos qué es mantener un valor estable porque, bueno, ¿dónde debe uno, cuál es la fuente que debemos tomar en cuenta para definir si un valor es estable? Por ejemplo, ¿sería el white paper? ¿Sería mirando para atrás si ese valor fue estable con respecto a algo? ¿O eventualmente habría que analizar el código para ver si el valor que va a utilizarse, que va en función del código, si va a haber un valor estable hacia el futuro? Lo cual de vuelta nos pone en atacar lo que sería la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la libertad de expresión, ¿no? La libertad de comunicación. Y esto realmente es una situación muy grave, y la pregunta que yo me estaría haciendo con respecto a esta propuesta es si van a aplicar este criterio de same business, same risk, same rules, ¿por qué en vez de llevar a todo
el mundo de DeFi a las reglas de los incumbents, ¿por qué no tratan de suavizar las reglas sobre los incumbents para justamente que no queden afuera de este mercado y puedan también hacer aportes a este nuevo mundo de las finanzas descentralizadas? Sí, creo que lo que Realmente es muy mencionas. grave que se quiera frenar la posibilidad de que la gente pueda contratar y comunicarse, porque esto hasta ahora, en el único ámbito que yo conozco que se haya podido hacer es cuando una persona está detenida y se da una orden de incomunicación. Y aún en ese caso, esa orden no puede tener un plazo de por vida, o tiene que estar bien definido el plazo, y tiene que haber razones muy concretas para que una persona esté comunicada. Realmente la privacidad, el derecho a la privacidad no es un crimen. Y tenemos que tener en cuenta que la descentralización permite empoderarnos sobre la libertad y las acciones privadas, y no solamente no debería estar regulada, sino que debería estar protegida. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Daniel. Bueno, entiendo la postura, obviamente el gran debate es justamente de poder, si estas nuevas tecnologías tienen que llevar la misma regulación que, bueno, que los medios tradicionales financieros. Justamente uno de los grandes debates que se plantea por una simple cuestión de que justamente las tecnologías son dinámicas, los servicios financieros tradicionales no, y obviamente estas nuevas tecnologías traen uno de los aspectos positivos, es justamente la celeridad y que mantienen el régimen que hoy está exigiendo el mercado. Por otro lado, tenemos también a Rosín desde Brasil, que nos gustaría saber, Rosín, cuál es tu perspectiva en cuanto a los temas establecidos con lo que tiene que ver en el aspecto regulatorio por allá. Bueno, buenos días a todos, buenos días Agustina, a mi amigo Daniel y los participantes del panel. Es un gusto estar acá con vosotros. Aunque tengamos este problema de la pandemia, por lo menos podemos hacerlo virtualmente de manera más práctica, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para que estemos juntos. Desde Brasil, lo que yo les cuento es que hemos visto en el 2014, 2015, las autoridades empezando a conocer los temas de cripto. O sea, para ellos ya no es tan nuevo, todos están involucrados en discusiones desde entonces. Pero solamente ahora estoy viendo pasos concretos de expectativas de que salgan regulaciones específicas para el sector. Como decía Florencia, acá también, así como en Uruguay y así como en la mayor parte de los países, las actividades en torno de las criptomonedas, exchanges o cualquier otra, aunque no sean específicamente reguladas, ya están abarcadas por muchas reglas generales que funcionan muy bien para dar una dirección de cómo las cosas podrían funcionar. Pero siempre las autoridades decían, bueno, no me parece que el volumen sea relevante, no me parece que este tema debería ser regulado ahora, pero estamos acompañando. Yo estoy muy positiva que en este año o el año próximo, probablemente el año próximo, en razón de la pandemia, tendremos alguna regla específica. Y cuando yo digo estoy muy positiva, no significa que yo soy pro regulación, sobre regulación, como decía también Daniel. No, es el opuesto. Yo entiendo, estoy muy segura que alguna regulación mínima puede estimular el mercado. En el Brasil, aunque tengamos 200 millones de personas y que tengamos, por los datos, algo aproximadamente en torno de 2 millones de personas que ya están vinculadas a algún exchange, la realidad es que el dinero, el real dinero, vendría de los inversores institucionales y por lo tanto, las reglas específicas también ayudarían a que tuvieran más seguridad en sus actividades. Entonces, este es en particular respecto a lo que sea los temas bancarios y de autoridad de mercado de capitales. Pero en paralelo, muchas cosas se van pasando mientras no tengamos una regla específica. Y hemos visto, de un lado, las estafas. Hemos tenido un año muy difícil, 2018, con grandes estafas en Brasil, incluso con publicidad en la televisión. Un incremento de 30 a 300 el número de notificaciones contra estafas. Pero, por otro lado, la sociedad también está un poco más madura, la gente está un poco más
comprendiendo las cosas. Las asociaciones de este sector también están más organizadas, han creado un código de autorregulación hace como 3 semanas. Entonces, es un inicio de mostrar que aunque no tengamos alguna regla específica, hay un esfuerzo de mostrar que existe un mercado legítimo y que sabe separar lo que sea más serio o menos serio. Y del otro lado, del lado de las autoridades, estamos viendo las autoridades mucho más participativas en el mercado. Los vemos participando de paneles, los vemos debatiendo los temas más relevantes y también estamos viendo algunos canales de comunicación más abiertos y eficientes como laboratorios, el sandbox regulatorio también que se está desarrollando acá. O sea, aunque no tengamos nada muy concreto en términos de reglas, estamos viendo un incremento de la aproximación de la comunicación que estoy cierta que va a revertir en algo positivo para el sector. Es algo nuevo. También en el ámbito de reglas ordinarias que llamamos del legislativo, hay como 3 proyectos de ley sobre el tema. Algunos un poco más pesados y un poco más que tienen más prejuicio contra el sector, pero los más recientes vienen con esta lectura, con esta comprensión de que no es así, que hay mucha cosa interesante que uno puede hacer, aunque se respecte a las reglas de lavado de dinero, de Gafi, las recomendaciones internacionales, lo que tengamos acá en Brasil ya, pero ya están viniendo con una abertura, una facilitación. Entonces, un gran resumen es que estoy muy positiva. También me gustaría mencionar 2 otros puntos antes de terminar mi presentación, que son la autoridad fiscal, la autoridad tributaria, ya tiene una regla sobre estos temas. No solamente para ganancia de capitales, que bueno, es como un espejo de lo que ya había antes, pero también tenemos hoy una regla específica de comunicación. O sea, la autoridad quiere que todos significa las personas físicas, las personas jurídicas, hay algunas reglas, quién comunica qué, pero en general quiere saber todo lo que está pasando respecto a los criptoactivos, quién está comprando, quién está donando, quién está transfiriendo, para dónde y por qué. Y esto, por supuesto, es una preparación para alguna regla más específica que vendrá. Esto no me gusta mucho, o sea, no me gusta que la autoridad fiscal siempre venga antes de que tengamos reglas que puedan soportar un mercado más estructurado, pero así es como está funcionando. El último punto que me gustaría mencionar es la cuestión de la competencia, en el sentido de que tenemos acá una autoridad pro competencia y hemos visto, así como en otros países como Chile, probablemente también lo han vivido por ahí en Uruguay y en Argentina, los bancos que cierran cuentas de los participantes del mercado, bueno, dicen que no tienen interés comercial y en principio se podría pensar que, bueno, nadie es obligado a hacer relaciones comerciales con cualquiera, pero en este sector en particular, aunque comprendamos que hay riesgos, por otro lado, no es posible aceptar que los bancos cierren las cuentas de uno, del otro, todos por no haber desinterés comercial. Es un gran riesgo al sector, a la innovación. Y nosotros acá en LATAM en general, ahí los pongo todos juntos conmigo acá, nosotros necesitamos de innovación, necesitamos abertura, de posibilidades, oportunidades de negocios. Entonces, es un gran riesgo para toda esta oportunidad que podríamos estar capturando. En un momento hubo como manifestaciones negativas por parte de esta autoridad, o sea, permitiendo que los bancos cierren las cuentas, pero esto está cambiando. Las instituciones del sector están más fortalecidas, están cada vez más con más argumentos y más legitimadas y hay todavía, todo está en curso todavía para que las discusiones se desarrollen. Entonces, también estoy positiva respecto a este punto. En general, hay dificultades, pero estamos evolucionando bien y yo creo que tendremos buenas novedades en el futuro próximo. Muchas gracias, Rosín. Creo que esa perspectiva positiva justamente se está aplicando a la mayoría de los países en LATAM. Y bueno, y espero que siga justamente por ese lado en todo lo que mencionas. Bueno, desde ya quiero agradecerles a todos por el intercambio justamente de perspectivas, de opiniones y planteo de desafíos
Bueno, y todos creo que estamos de acuerdo en que justamente esperamos que esta evolución y esta inclusión de las nuevas tecnologías, más justamente en la situación actual que estamos viviendo, me parece que es fundamental y justamente lo único que va a aportar es un dinamismo en el mercado comercial, legal y bueno, en los otros mercados conexos. Así que desde ya, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Recordamos que estuvieron Florencia Castañola, Pablo Zaneta, Daniel Ribnik desde Argentina, Rossini Cadamani desde Brasil. La moderadora ha sido Agustina Pérez Comenale y este espacio de legales ha sido presentado por Guyer y Regules. Y les voy a comentar a quienes están aquí en piso con nosotros que me comentaba recién el equipo de redes que han tenido un montón de interacción y de preguntas respecto a este panel, así que los vamos a invitar para que se queden unos minutos más en otro set para interactuar con toda la gente que está a través de Facebook. Atención, a través de Facebook, de nuestra cuenta de Facebook, podrán interactuar con quienes forman parte de este panel de legales con preguntas y respuestas, un Q&A para que lo organizamos así, sobre la marcha, porque está muy bueno. Esto es lo bueno de estar en vivo, de ver cuál es la reacción de todos. Les reitero, el Facebook, la cuenta de Facebook es Blockchain Summit UI. Blockchain Summit UI, ahora sí. Allí pueden ingresar y van a participar del Facebook Live. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con la nueva conferencia.